Muy bien, continuando con el planteamiento del problema, una sugerencia es comenzar entonces con el adjetivo que describe claramente al problema. Eso va a focalizarle a nuestro lector que inmediatamente en qué consiste el problema. Pero también podemos comenzar con la situación actual y finalizar con la consecuencia. Este tipo de redacción ya se vio en la sección de videos anterior. Y bueno, pues retomar lo que ahí se comentó, ¿no? Por ejemplo, los materiales educativos de la enseñanza del álgebra, los actuales, son demasiado abstractos, lo que provoca, ahí viene el remate, que no se manejó en los ejemplos anteriores, no hay que rematar. Entonces, lo que provoca que los estudiantes no asimilen correctamente los conceptos. Entonces, aquí estamos hablando de una redacción en forma de párrafo. Hay que usar los conectores adecuados, porque otra recomendación es ligar consecuencias. Entonces, los materiales, o sea, todo lo que se dijo anteriormente, o sea, hasta aquí es la redacción del párrafo anterior, y podríamos ligar consecuencias, ¿no? Lo que a su vez conduce a un bajo rendimiento académico, lo que conduce a elevar los índices de reprobación y deserción, y podemos seguirnos. Inclusive en la sección de videos anteriores se habló de subirle el volumen o bajarle el volumen, dependiendo de lo que se quiera comunicar, ¿verdad? Sin exagerar tampoco. Entonces, esta es otra recomendación, la de ligar consecuencias, utilizar los correctores adecuados. Otra recomendación muy importante, porque es un error que cometen mucho al menos los estudiantes que su servidor asesora, ¿no? Es que se definen las consecuencias como el problema. Por ejemplo, el problema en la educación son los altos índices de deserción. Hay que tener cuidado porque esto es una consecuencia. El problema no es esa es la consecuencia. Tal vez la deserción obedezca a problemas económicos, a problemas de transportación a la escuela, de alimentación, de vocación. En este momento nos encontramos en pandemia, entonces el problema es el internet. Ese es el problema. Esto es la consecuencia, ¿no? Siendo muy específicos del área de sistemas computacionales, es muy común que los estudiantes en la redacción del planteamiento del problema digan: el problema es que no se tiene un sistema para tal cosa. O sea, aquí ya el producto final ya lo están describiendo como si fuera el problema, no tener el producto final. Y en realidad el problema no es la falta de un sistema. El problema, si hablamos de sistemas computacionales, es el papeleo, ¿no? La redundancia de la información, el proceso llevado manualmente, que inclusive no necesariamente es un problema. El que se lleva manualmente igual y es algo muy rápido, son muy eficientes haciéndolo. Tal vez el problema en estos casos es la lentitud de llevarlo manualmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ser claros en cuál es la variable que establece el problema para definir muy bien las consecuencias, para establecer muy bien las consecuencias. Inclusive hay una canción de Ricardo Arjona que ilustra esta situación. Inclusive la canción se llama así, El Problema. Y veamos el fragmento, ¿no? Un fragmento de esta canción, ¿no? Dice: el problema no fue hallarte. Inclusive está muy ligado a esto de no tienen un sistema, ¿no? Entonces él hace un juego de redacción con eso, ¿no? Entonces el problema no fue hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. Esta es la consecuencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. Y creo que este es muy bueno, el último, dice: el problema no es que mientas,
el problema es que te creo, ¿no? Entonces, esta canción, este párrafo de canción, ilustra en algo que no tiene nada que ver con la metodología de la investigación, pues este aspecto que se comete mucho: definir las consecuencias como si fuera el problema, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Sexta recomendación: no escatimar la lista de problemas. Es posible que existan algunos que no se puedan resolver como parte de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque no existe la infraestructura, porque es muy costoso, porque no cuento con el perfil para resolverlo, etcétera. En la parte de objetivos, entonces ya veremos cuáles podemos resolver desde nuestro perfil, desde nuestro presupuesto, desde nuestra infraestructura y desde nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces habrá una lista de 30 problemas y vamos a resolver uno. Perfecto, sí. Si hay que resolver uno, pues se resuelve uno. Si podemos resolver los 30, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los que no se resuelvan? Bueno, pues se los pasamos a otra gente, ¿verdad? O lo ponemos ahí en una sección de trabajos futuros, o que otra gente los ve y diga, pues yo lo puedo resolver, ¿no? Entonces, esto es muy importante. No debo ser codo con la lista de problemas, ¿no? Y veamos algunos ejemplos. La variable incertidumbre comentada en el mapa turístico de Chiapas, ¿no? O en un mapa turístico en general. En ciertas zonas del estado, de la región, pues se llevan bloqueos. Vamos a suponer que hay bloqueos carreteros por diferentes razones. Entonces estos bloqueos no permiten el libre tránsito. Entonces, al no haber libre tránsito, los visitantes no llegan a su destino. ¿Y qué pasa? Pues hay una merma económica. ¿Sale? Entonces, esta variable, el resolver esto, pues si hablamos de los sistemas computacionales, pues ahora sí que ahí está el sistema, ahí está la aplicación. Está muy bonita, cumple con todos los requerimientos, pero pues esto no lo va a resolver, ¿va? Sin embargo, pues en el momento de estar desarrollando el anteproyecto, pues se descubrió esta variable y pues habrá que comentarla, ¿no? ¿Qué puede pasar? También que algunos sitios turísticos tienen acceso muy limitado. Solamente se puede llegar caminando y por veredas, ¿no? Lo que limita el acceso de visitantes. Y bueno, podemos seguir con el remate. Claro, este problema no necesariamente... Bueno, pues hay un tipo de turismo que enfocado a esto, ¿no? Pero así a priori, pues pudiera ser un problema, ¿verdad? Entonces, pues montar infraestructura creo que no es parte de este proyecto, a menos que por ahí pudiera serlo, ¿no? Entonces, pues nuevamente, ¿no? Simple y sencillamente se enlistan los problemas, por así decirlo, y ya veremos en los objetivos, de acuerdo al tiempo, nuevamente, comento, de acuerdo al tiempo, a los costos, a nuestra formación, al alcance técnico que tengamos, pues algunos los resolveremos y otros no, ¿verdad? Entonces, pues con esto quedarían las recomendaciones para el planteamiento del problema, ¿verdad? Ahí están. Vamos a hacer un resumen. Pues redactar en negativo la variable a considerar, enfocar, ¿no?, a través de la definición de un adjetivo al inicio de la redacción, pues que nos describa claramente el problema desde el inicio. El tercero, pues es podemos comenzar con la situación actual y finalizar con la consecuencia.
Otro es ligar esas consecuencias. La quinta recomendación fue no definir las consecuencias como problema, eso distrae mucho. Y pues tampoco escatimar con la lista de problemas. Muy bien, pues con respecto al planteamiento del problema, esto sería todo. Gracias por su atención.